Nuevamente con ustedes Raúl Valdemar Benítez con el tema Justificados por Cristo. La justificación es un tema muy importante en el cristianismo y en mi programa, Mi Decisión Hoy, no puedo dejarlo pasar de lado. Justificación es exactamente el acto a través del cual Jesucristo restaura la relación del pecador con su Creador. La palabra justificación trae dificultades cuando uno quiere definirla, porque significa hacer justo a alguien. ¿Cómo es que alguien puede llegar a ser justo? Si una persona, por ejemplo, ha cometido un delito, para que sea declarado inocente, es necesario que se hagan las investigaciones pertinentes y constatarse que la persona no ha cometido ese delito para que sea completamente no culpable o inocente. Este es un concepto de legalidad, porque se contrapone la ley con la conducta del individuo, y la conducta deberá satisfacer las demandas de la ley para que no haya culpabilidad. En este caso, justificación sería sinónimo de legalidad o restaurar al individuo a su estado de legalidad por la determinación de la ley o la inocencia del individuo. También justificación es un concepto que se presta para asuntos abstractos y relativos. Por ejemplo, cuando se piensa que justicia es darle a cada quien lo que le corresponde o se merece, podría uno aplicarlo a las circunstancias naturales, como cuando en un terremoto unas personas mueren y otras no mueren. Y uno se pregunta, entonces, ¿dónde está la justicia divina aquí? Unos mueren y otros no mueren. Unos merecían morir y otros no merecían morir. O en algún accidente de tránsito, en cualquier otra situación. Uno se preguntaría, ¿cómo es posible entonces que se aplique la justicia? Eso es muy abstracto, es muy complejo, muy relativo, como cuando una persona establece los precios de un producto, por ejemplo, de alimentos básicos. La persona cree que considerando los costos de producción de ese producto, ese precio es justo, pero el comprador considera que el precio es muy alto y por lo tanto es injusto. En este caso, ¿cómo justificar una situación? ¿O cómo justificar al comprador? ¿O cómo justificar al vendedor o al productor? Tan complejo es esto. También hay otro concepto de justificación que tiene que ver con la relación que existe entre partes. Es decir, cómo es que las partes van a mantenerse de manera equivalentes, de manera iguales o correspondientes. Por ejemplo, un laboratorista, un científico entra al laboratorio donde tiene químicos o sustancias químicas y también hay bacterias y hay virus que son muy peligrosos. El científico tiene que equiparse adecuadamente para entrar allí. De lo contrario, podría ser dañado. O el electricista que enfrenta un alto voltaje y necesita un aislante, un equipo protector para no ser impactado por el poder de la electricidad. O un deudor que no puede pagar su deuda, pero viene el fiador y paga la deuda del deudor porque éste no tiene poder para pagar. Esta es una relación entre dos partes. En la primera, justificar no significaría que el individuo, el científico, se va a volver inmune a los peligros de las bacterias, del virus o al efecto de los químicos. Justificar, sino que justificar significa que el científico es equipado para enfrentarse a la otra parte. En el caso del electricista, justificar no sería que el hombre consigue poder para enfrentar el poder de la electricidad, sino que es equipado para poder enfrentar el poder de la electricidad. Y en el caso del deudor y el fiador, justificar sería el acto a través del cual el fiador pone de sus recursos para poder pagar la deuda de
esta otra persona que es el deudor, porque el deudor no puede pagarla. En la Biblia, en el cristianismo, de una manera especial en el Nuevo Testamento, este concepto de justificación de relación entre dos partes en la que se ve un convenio o un contrato es el concepto que más se observa. Jesucristo es el que va a ayudar en el nuevo pacto al pecador arrepentido para que éste pueda entrar en una relación con su Creador. La ley no podría hacerlo porque definitivamente el hombre que ha pecado, que se ha alejado de Dios, pues el pecado eso significa, no puede por sí mismo volver a la situación que estaba antes. Eso necesitaría un acto de creación y el pecador no lo puede hacer. No puede volver por sí mismo. La ley demanda que haya un equilibrio, que haya una armonía y el pecador no puede lograrlo por sí mismo. Viene entonces Jesucristo y él que nunca pecó, el que siempre se mantuvo en conexión con el cielo y la tierra, entonces hace ese puente para el pecador y a eso se le llama el nuevo pacto. Hay una declaración en la Biblia que fue escrita por el apóstol San Pablo. Esta declaración se encuentra en el libro de Romanos. En la carta que el apóstol San Pablo escribiera a los romanos y dice claramente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De esta declaración podemos derivar 4 tesis importantes. Una, que nosotros o el pecador es justificado en el sentido de que es perdonado, no que se le es declarado inocente o no culpable, sino de que es perdonado. La tesis diría: justificación significa que el pecador no es declarado inocente, sino culpable, pero es perdonado. La otra tesis que podemos deducir aquí es que el perdón consiste en restaurar la relación del pecador con su Creador, de la criatura con su Creador. Perdón significa restaurar la relación de armonía entre la criatura alejada de Dios y su Creador. La tercera tesis es sencilla: Cristo es el que justifica. Y la cuarta, la fe debe ejercerse de parte del pecador arrepentido para que pueda apropiarse de la justificación ofrecida por Cristo Jesús. Estas son básicamente las 4 tesis que se deducen, se derivan de este verso, claramente. Y tenemos que recordar, la primera, recordemos, justificación no significa que el pecador es declarado inocente o no culpable, sino que es perdonado. Perdón implica que la persona es restaurada en su relación con Dios. Tercera tesis: Cristo es el que justifica. Y la cuarta tesis: la fe debe ejercerse de parte del pecador arrepentido para que éste pueda apropiarse de la justificación ofrecida por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, veamos cada una de ellas con detalles. La primera, la justificación no es declarar al individuo no culpable. Nosotros somos culpables. La ley nos ayuda a entender, a diagnosticarnos, como hemos explicado en alguna otra ocasión, de que somos pecadores, que estamos alejados de Dios, que somos culpables. Y esta culpabilidad nos guía a la condenación. Entonces es allí cuando sentimos que viene nuestro Creador, nuestro Salvador, para ofrecernos el perdón. Este perdón puede verse en 2 aspectos. Se puede decir el perdón de los pecados y el perdón de Dios. El perdón de los pecados cuando el énfasis es puesto en la condición del pecador, alejado de Dios. En este caso, consiste el perdón en que Dios restaura la relación del individuo con el Creador. La persona ya no se va a sentir alejada, sino cerca del reino de Dios. Y en el segundo sentido, de que el perdón es el perdón de Dios,
enfatiza los atributos de Dios. Y los atributos de Dios son aquellos de amor, bondad, misericordia y justicia. Esto podría indicarnos a nosotros también que cuando hablamos del perdón, el perdón de los pecados y el perdón de Dios, estamos hablando de que Dios no solamente restaura la conexión del hombre con Él, pero también reconoce al hombre pecador alejado del cielo como su verdadero hijo, como alguien que integra la familia y vuelve a gozar de una comunión con Él. La Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como que sí son. Quiere decir que ahora, aunque alguien no está en esa condición perfecta de enfrentarse cara a cara con Dios, Dios lo llama como que sí estuviera. El perdón de los pecados, el perdón de Dios. Luego tenemos nosotros la tercera tesis. Cristo es el que justifica, nadie más, recordemos. Es cierto que se dice que somos justificados por la fe, pero no olvidemos, la fe es el acto a través del cual nosotros nos ponemos en contacto con el cielo, creemos en Dios, aceptamos la capacidad que hay en Jesucristo para que Él lo justifique. Pero la fe no me va a justificar, la fe me conecta con el que me justifica. El que me justifica es Cristo Jesús, Él es el que opera. Pero sin esa fe yo no puedo apropiarme de esa justicia que Cristo ofrece. Me es necesario ejercer fe, confianza en Dios, depender de Él para poder recibir lo que Él me va a dar. Imagínese que usted tiene un amigo que lo espera en una ciudad lejana, a 4 horas de distancia desde donde está, viajando a 120 kilómetros por hora. Y usted tiene que estar en una reunión con él. Entonces usted consigue un vehículo que lo lleve y esa persona lo va a llevar, le dice que lo puede llevar, pero que ella solamente maneja o conduce su vehículo a alta velocidad, no menos de 500 kilómetros por hora. Por lo tanto, a una distancia de unos 400 kilómetros por hora, estaría usted en 1 hora, ¿verdad? Si fuera eso, por lo menos. Pero usted decide irse con esa persona que viaja a esa velocidad. La persona le promete que no hay accidente o que no habrá accidente. Se va con ella y llega al lugar en poco tiempo. Y cuando le preguntan, ¿a qué hora saliste? Y usted dice, salí del lugar más o menos hace unos 30 minutos. ¿Pero dónde estabas? ¿Estabas afuera de la ciudad? No, estaba lejos, en el mismo lugar, a 4 horas de distancia de aquí, pero alguien me trajo a este lugar. ¿Y qué hiciste? Pues solo creí. Pues no es suficiente. No fue suficiente que solo creyera en que alguien podía llevarle. Era necesario que hubiese alguien capaz de manejar a esa velocidad con seguridad para llevarlo al lugar donde usted iba. En este caso, Jesús es capaz de salvarnos, de justificarnos, pero esa capacidad de justificarnos no puede ser apropiada por nosotros si nosotros no ejercemos fe. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que confiar en Él todos los días, así como confiamos en muchas cosas que ni siquiera vemos. En la luz del tráfico, por ejemplo, aparece en verde. Nosotros creemos que nadie estará cruzando en la otra dirección y manejamos, conducimos nuestro vehículo. Ejercemos fe cada día. ¿Por qué no ejercer fe en nuestro Señor Jesucristo y ser justificados, perdonados por su gracia? Le damos gracias a Dios. Recuerda, mi decisión hoy. Este es el programa que tenemos aquí. Mi decisión hoy. Puedes compartir esto con tus amigos si quieres compartir el mensaje de Cristo Jesús. Hasta luego, hasta la próxima.